El olor a almendras amargas que emanaba de la taza de chocolate caliente me heló la sangre instantáneamente. Mónica me la había servido con esa sonrisa dulce que había perfeccionado durante 30 años, pero algo en sus ojos brillaba con una frialdad que nunca había visto antes. Sin que ella se diera cuenta, mientras fingía buscar azúcar en la alacena, intercambié mi taza con la de David, su esposo, que había ido al baño y había dejado su chocolate intacto sobre la mesa. 20 minutos después, los gritos desgarradores que venían de la cocina confirmaron lo que mi instinto maternal había sospechado. Mi propia hija había intentado asesinarme. David estaba convulsionando en el suelo de la cocina, con espuma saliendo de su boca y los ojos completamente dilatados. Mónica gritaba con una desesperación que parecía genuina, arrodillada junto a su marido de 5 años, mientras yo marcaba el 911 con manos que temblaban tanto por el shock como por la adrenalina. A mis 67 años, después de haber criado sola a una niña adoptada que había llegado a mi vida traumatizada y rota, nunca pensé que estaría presenciando cómo esa misma niña intentaba matarme. «¡Se está muriendo!», gritó Mónica, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «David, por favor, no te mueras. Mamá, haz algo». Pero mientras la observaba actuar su dolor, algo en mi mente analítica, la misma mente que me había convertido en una contadora exitosa durante 40 años, comenzó a procesar detalles que no encajaban. ¿Por qué Mónica había insistido tanto en que bebiera el chocolate inmediatamente? ¿Por qué había preparado exactamente 3 tazas cuando sabía que David nunca tomaba chocolate caliente en la tarde? ¿Y por qué, a pesar de sus gritos histéricos, no había una sola lágrima real en sus ojos? Los paramédicos llegaron en 8 minutos que se sintieron como 8 horas. Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar a David, uno de ellos me preguntó qué había comido o bebido en las últimas horas. «Chocolate caliente», respondí automáticamente, pero después me corregí. «Bueno, él bebió chocolate caliente. Yo no llegué a terminar el mío». «¿Quién preparó el chocolate?». Miré a Mónica, quien sollozaba teatralmente mientras los paramédicos preparaban a David para el transporte. «Mi hija». El paramédico anotó algo en su libreta y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Vamos a llevarlo al Hospital General». «¿Puede traer cualquier resto de lo que bebió?». Mónica se ofreció inmediatamente a recoger las tazas, pero yo la detuve con una firmeza que me sorprendió. «Yo me encargo». En la cocina, mientras Mónica acompañaba a David a la ambulancia, examiné las 3 tazas con ojos completamente nuevos. Mi taza, la que originalmente había sido para mí, estaba completamente vacía. La taza de David, la que yo había tocado apenas, tenía restos de un líquido espeso en el fondo. Y la tercera taza, la que supuestamente había sido para David originalmente, estaba intacta, con una capa aceitosa extraña flotando en la superficie. Vertí los restos de las 3 tazas en frascos separados y los guardé en mi bolsa antes de seguir a Mónica al hospital. Mientras manejaba detrás de la ambulancia, mi mente corrió por 30 años de recuerdos que ahora parecían teñidos de una nueva y horrible perspectiva. Mónica había llegado a mi vida cuando yo tenía 37 años y había perdido toda esperanza de ser madre. Había pasado una década tratando de quedar embarazada con mi difunto esposo Rafael, y después de su muerte en un accidente automovilístico, había decidido adoptar. Los trabajadores sociales me habían presentado a Mónica como una niña de 5 años que había sufrido un trauma severo. Había presenciado la muerte de sus padres en un incendio y necesitaba una madre paciente y amorosa que pudiera ayudarla a sanar. Yo había sido esa madre. Había dedicado 30 años de mi vida a amar, proteger y sanar a una niña que llegó muda, asustada y aparentemente rota. Había pagado años de terapia psicológica, había cambiado mi carrera para tener horarios más flexibles, había rechazado relaciones románticas porque Mónica necesitaba toda mi atención. Y ahora, mientras seguía la ambulancia que llevaba al esposo envenenado de mi hija, me di cuenta de que tal vez había estado protegiendo a un depredador durante 3 décadas. En el hospital, mientras los doctores trabajaban para salvar la vida de David, Mónica se aferró a mi brazo con esa dependencia emocional que había mostrado desde niña. «Mamá, ¿qué vamos a hacer si David se muere? No puedo vivir sin él». Pero por primera vez en 30 años,
No sentí el impulso automático de consolar a mi hija. En lugar de eso, la observé con ojos clínicos, buscando señales de la verdad detrás de su actuación. «Mónica», le dije calmadamente, «necesito preguntarte algo muy importante». «¿Qué, mamá? ¿Qué pusiste en el chocolate?» Su expresión cambió tan rápidamente que si hubiera parpadeado, me lo habría perdido. Por una fracción de segundo, vi algo frío y calculador cruzar por su cara antes de que la máscara de dolor regresara. «¿Qué quieres decir?» «Solo puse chocolate, leche y azúcar». «Mónica, el chocolate olía a almendras amargas». «Mamá, estás en shock». A veces el trauma nos hace imaginar cosas, pero yo ya no era la madre ingenua que había sido durante 30 años. Era una mujer de 67 años que acababa de darse cuenta de que había criado a un monstruo. Mientras esperaba noticias de David en la sala de emergencias, mi mente se transportó automáticamente a esa primera noche de agosto de 1993, cuando Mónica llegó a mi casa. La trabajadora social, Elena Vázquez, me había preparado para recibir a una niña severamente traumatizada. «Esperanza», me había dicho Elena mientras revisábamos los papeles de adopción. «Mónica es una niña especial que necesita mucha paciencia. Presenció la muerte de sus padres en un incendio y desde entonces no ha hablado una sola palabra». La niña que había entrado a mi sala esa noche era pequeña para sus 5 años, con cabello rubio casi blanco y ojos azules enormes que parecían haber visto demasiado para su edad. Llevaba un vestido rosa que estaba demasiado grande para ella y cargaba un conejo de peluche que estaba descolorido y sucio. «Hola, Mónica», le había dicho arrodillándome para estar a su altura. «Yo soy Esperanza. A partir de ahora, esta va a ser tu casa». Mónica me había mirado en silencio durante largos minutos. Después había caminado lentamente hacia mí y había puesto su pequeña mano en mi mejilla. Había sido un momento tan tierno, tan conmovedor, que había comenzado a llorar inmediatamente. «Mamá», había susurrado con una voz pequeña y quebrada. «¿Eres mi nueva mamá?» Durante las primeras semanas, Mónica había sido la niña perfecta, educada, cariñosa, agradecida por cada pequeña bondad. Había comenzado a hablar más, había empezado a sonreír, había empezado a llamarme mamá con una naturalidad que me llenaba el corazón. Pero también había comenzado a mostrar comportamientos que me preocupaban, aunque en ese momento los había interpretado como síntomas normales de trauma. Encontré a mi gata, Princesa, muerta en el patio trasero una semana después de que Mónica llegara. El veterinario dijo que había sido envenenada, probablemente por comer algo tóxico que alguien había dejado en el jardín. Mónica había llorado inconsolablemente durante el funeral que organizamos para la gata. 2 semanas después, los peces de mi acuario aparecieron flotando muertos. Mónica había sugerido que tal vez habían comido algo malo y había insistido en que compráramos peces nuevos inmediatamente para que la casa no se sintiera tan vacía. Un mes después, mi vecina encontró a su perro envenenado en su propio patio. Mónica había estado jugando con el perro esa misma tarde, pero yo había estado tan enamorada de la idea de ser madre, tan decidida a sanar a esta niña rota, que había racionalizado cada incidente. Los animales se envenenan accidentalmente todo el tiempo. Las coincidencias pasan. Mónica era solo una niña traumatizada que necesitaba estabilidad y amor. La primera vez que sospeché que algo estaba realmente mal fue cuando Mónica tenía 8 años. Mi hermana Carmen había venido a visitarnos para el cumpleaños de Mónica, trayendo regalos y mucho entusiasmo por conocer a su nueva sobrina. «Es hermosa», me había susurrado Carmen mientras observábamos a Mónica jugar en el jardín. «Pero hay algo en sus ojos que me da escalofríos». «¿Qué quieres decir?» «Es como si estuviera evaluándome, como si estuviera decidiendo si le gusto o no. Es muy calculador para una niña de 8 años». Esa noche, Carmen se enfermó violentamente después de cenar. Vómitos, diarrea, fiebre alta. Tuvimos que llevarla al hospital, donde los doctores dijeron que probablemente había sido intoxicación alimentaria. «Qué raro», había comentado Mónica con voz inocente. «Todos comimos lo mismo, pero solo la tía Carmen se enfermó. Carmen nunca regresó a visitarme. Cuando le preguntaba por qué, me decía que estaba muy ocupada con el trabajo, pero yo sabía que había algo más. A los 10 años, Mónica había accidentalmente empujado a una compañera de clase por las escaleras de la escuela.
La niña se había roto la pierna y había tenido que usar yeso durante meses. «Fue un accidente, mamá», había insistido Mónica con lágrimas en los ojos. Yo solo estaba caminando y ella se tropezó. Pero la directora de la escuela me había dicho en privado que otros estudiantes habían visto a Mónica empujar deliberadamente a la niña. A los 12 años había comenzado a robar dinero de mi bolsa. Pequeñas cantidades al principio, después cantidades más grandes. Cuando la confronté, había negado todo con una convicción tan absoluta que había comenzado a dudar de mi propia cordura. A los 15 años, había comenzado a manipular a sus maestros para que me llamaran quejándose de su comportamiento. Después me convencía de que estaban siendo injustos con ella porque no entendían su trauma de la infancia. A los 18 años, se había casado con un hombre de 40 años que había muerto en un accidente automovilístico 6 meses después. Mónica había heredado todo su dinero. A los 23 años, se había casado con otro hombre mayor que había muerto de un ataque al corazón 2 años después. Otra herencia sustancial. Y ahora, a los 35 años, David estaba luchando por su vida después de beber chocolate que olía a almendras amargas. Un doctor se acercó a nosotras en la sala de espera. «¿Familiares de David Mendoza?» «Soy su esposa», dijo Mónica inmediatamente. «¿Cómo está?» «Está estable, pero crítico. Hemos detectado niveles peligrosos de cianuro en su sistema». «¿Cianuro?», fingió shock Mónica. «¿Cómo es posible?» El doctor me miró directamente. «Señora, ¿usted preparó la comida o bebida que el paciente consumió hoy?» «No», respondí claramente. «Mi hija preparó todo». Por primera vez en 30 años, no protegí a Mónica de las consecuencias de sus acciones. El doctor Hernández, un hombre mayor con expresión seria, nos llevó a una sala privada para hablar sobre el estado de David. Mónica se aferró a mi brazo como había hecho durante toda su vida cuando enfrentaba situaciones difíciles, pero esta vez su contacto me causó náuseas en lugar de ternura maternal. «Señora Mendoza», le dijo el doctor a Mónica, «su esposo ha sido envenenado con cianuro. Es una sustancia muy específica que no se encuentra accidentalmente en alimentos o bebidas comunes». «¿Cianuro?», Mónica sollozó con perfecta actuación. «¿Pero cómo? ¿Dónde pudo haber conseguido cianuro?» Esa es exactamente la pregunta que necesitamos responder. ¿Su esposo tenía acceso a químicos industriales? ¿Trabajaba en fotografía, limpieza de metales, algún laboratorio? No, nada de eso. David es contador. Trabaja en una oficina normal. No entiendo cómo pudo haberse envenenado. El doctor me miró. «Señora, usted estaba presente cuando esto sucedió. ¿Notó algo inusual en el comportamiento del señor Mendoza? ¿Algo que hubiera comido o bebido que pudiera explicar esto?» Miré a Mónica, quien me observaba con esos ojos azules que había aprendido a usar como armas de manipulación. Por primera vez en 30 años, decidí no protegerla. «Doctor, David bebió chocolate caliente que mi hija había preparado. El chocolate tenía un olor extraño, como a almendras amargas». «¿Almendras amargas?», el doctor anotó algo rápidamente. «Ese es un indicador clásico de envenenamiento por cianuro». Mónica me miró con una expresión de traición absoluta. «Mamá, ¿cómo puedes sugerir que yo...?» «No estoy sugiriendo nada, Mónica. Solo estoy respondiendo las preguntas del doctor con honestidad». «Pero mamá, tú también ibas a beber ese chocolate. ¿Por qué haría algo que también me lastimara a mí?» Era una pregunta inteligente, y por un momento dudé de mis propias sospechas, pero después recordé cómo había insistido en que bebiera el mío inmediatamente, mientras ella había dejado el suyo enfriándose sin probarlo. «Señoras», intervino el doctor, «voy a tener que reportar este caso a las autoridades. El envenenamiento por cianuro siempre requiere investigación policial». «¿Investigación policial?». Mónica palideció visiblemente. «¿Por qué?». «Debe haber sido un accidente terrible. Señora Mendoza, el cianuro no aparece accidentalmente en chocolate caliente casero. Alguien lo puso ahí deliberadamente». Después de que el doctor se fue, Mónica y yo nos quedamos solas en la sala de espera. Por primera vez en mi vida, mi hija me daba miedo. «Mamá», me dijo con voz suave pero con ojos fríos, «espero que no estés pensando decirle a la policía que yo traté de envenenar a David». «Mónica, ¿tú envenenaste a David?». «Por supuesto que no. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? Porque el chocolate olía a cianuro, y tú fuiste quien lo preparó». «Mamá, tal vez el cianuro estaba en los ingredientes. Tal vez alguien más puso algo en nuestra cocina. Hay muchas explicaciones». «¿Cómo cuáles?».
como que alguien quiere lastimar a nuestra familia, como que alguien entró a la casa y contaminó nuestros alimentos, como que David tenía enemigos que no conocíamos. Era la misma técnica que había usado durante 30 años. Cuando se enfrentaba a evidencia de mala conducta, creaba teorías alternativas tan elaboradas que me hacían dudar de lo que había visto con mis propios ojos. Mónica, ¿por qué insististe tanto en que bebiera mi chocolate inmediatamente? Porque estaba caliente y sabía mejor así. ¿Y por qué no bebiste el tuyo? Porque estaba muy caliente para mí. Siempre dejo que se enfríe antes de beberlo. ¿Y por qué preparaste 3 tazas cuando David nunca toma chocolate caliente en la tarde? Por primera vez, Mónica no tuvo una respuesta inmediata. Se quedó en silencio durante largos segundos y pude ver su mente trabajando furiosamente para crear una explicación. Pensé que tal vez esta vez querría probarlo. Estaba tratando de ser hospitalaria. En ese momento llegó la policía. 2 detectives, una mujer mayor llamada Detective Morales y un hombre joven llamado Detective Ruiz. «¿Señora Mendoza?», preguntó la detective Morales. «Sí, soy yo», respondió Mónica inmediatamente. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó esta tarde». «Por supuesto, haré todo lo que pueda para ayudar». «¿Usted preparó la bebida que su esposo consumió antes de colapsar?» «Sí, preparé chocolate caliente para mi madre, para David y para mí». «¿Dónde consiguió los ingredientes?» «Del supermercado local. Chocolate en polvo normal, leche, azúcar». «¿Cuándo compró esos ingredientes?» «Esta mañana». «¿Alguien más tuvo acceso a esos ingredientes entre que los compró y cuando preparó el chocolate?» «No, estuvieron en mi cocina todo el tiempo». «¿Alguien más entró a su casa hoy?» «No, solo estábamos mamá, David y yo». El detective Ruiz se dirigió a mí. «Señora, ¿usted también bebió el chocolate?» «No, olí algo extraño y decidí no beberlo». «¿Puede describir ese olor?» Olía a almendras amargas. Los detectives se miraron entre sí con expresiones significativas. «¿Y qué pasó con su chocolate después de que decidió no beberlo?» Miré a Mónica, quien me observaba con una intensidad que me asustó. «Lo intercambié accidentalmente con el de David». «¿Accidentalmente?» «Sí», mentí, protegiendo instintivamente a mi hija a pesar de mis sospechas. Ambas tazas estaban en la mesa y se me confundieron. Mónica me sonrió con gratitud, pero sus ojos seguían siendo fríos como el hielo. Esa noche, después de que los detectives terminaran sus preguntas iniciales y David fuera trasladado a cuidados intensivos, Mónica insistió en que me quedara en su casa. «Mamá, estoy muy asustada para estar sola. ¿Qué tal si quien envenenó a David regresa?» Era la primera vez en años que Mónica me invitaba a quedarme en su casa. Normalmente, nuestras visitas eran breves y siempre en lugares públicos o en mi casa. Accedí, pero no por las razones que ella pensaba. La casa que Mónica compartía con David era impresionante. 3 pisos, jardín perfectamente mantenido, decoración costosa que había pagado con las herencias de sus 2 esposos anteriores. Mónica me instaló en el cuarto de huéspedes del 2º piso y se fue a descansar a su habitación principal. Esperé hasta escuchar su respiración profunda y regular. Después comencé mi propia investigación. Empecé por la cocina, examinando cada ingrediente que había sido usado para el chocolate. El chocolate en polvo parecía normal, la leche estaba fresca, el azúcar era azúcar común, pero en el fondo de la alacena, detrás de una hilera de especias raramente usadas, encontré un frasco pequeño sin etiqueta lleno de un polvo blanco cristalino. Lo olí cuidadosamente. Almendras amargas, cianuro. Guardé el frasco en mi bolsa y continué buscando. En el cajón de los utensilios de cocina, escondida debajo de trapos de limpieza, encontré una jeringa pequeña del tipo que usan los diabéticos para la insulina. En el estudio de David, revisé sus documentos financieros. David era contador, así que llevaba registros meticulosos de todo. Lo que encontré me horrorizó. Durante los últimos 6 meses, había estado retirando grandes cantidades de dinero de sus cuentas de inversión. Miles de pesos cada semana, siempre en efectivo. En su computadora personal, encontré un documento que me heló la sangre. Era una carta dirigida a su hermano en Guadalajara, fechada una semana antes. «Querido Mario, si algo me pasa, quiero que sepas que no fue accidente. Mónica me está envenenando lentamente. He estado sintiendo síntomas extraños durante meses, náuseas, debilidad, confusión mental. Al principio pensé que era estrés del trabajo,
pero he empezado a notar que siempre me siento peor después de las comidas que ella prepara. He estado fingiendo comer y después tirando la comida cuando ella no me ve. También he estado sacando dinero de nuestras cuentas porque creo que está planeando algo grande. Tengo miedo de confrontarla directamente porque amenazó con lastimar a su madre si yo trataba de dejarla. Mónica no es lo que parece ser. He encontrado cosas en esta casa que te horrorizarían. Si me muero de repente, por favor investiga. No dejes que se salga con la suya otra vez. ¿Otra vez? Subí al tercer piso, que Mónica había convertido en su estudio personal y donde mantenía sus documentos importantes. La puerta tenía cerradura, pero encontré la llave escondida encima del marco de la puerta. Lo que descubrí en ese cuarto cambió completamente mi comprensión de quién era realmente mi hija. Cajas y cajas de documentos organizados meticulosamente, certificados de defunción de sus 2 esposos anteriores, documentos de seguro de vida donde ella era la única beneficiaria, correspondencia con abogados sobre herencias, y lo más perturbador, diarios detallados documentando exactamente cómo había asesinado a ambos hombres. 15 de marzo de 1998, primera dosis de arsénico en el café matutino de Roberto. Síntomas: náusea leve, atribuida a gripe estomacal. 22 de marzo de 1998, incrementé la dosis. Roberto vomitó después del desayuno. Le sugerí que viera a un doctor, pero le dije que probablemente era solo estrés del trabajo. 30 de marzo de 1998, Roberto está perdiendo peso y energía. Los doctores no pueden encontrar nada específico. Le estoy dando vitaminas que están mezcladas con más arsénico. 15 de abril de 1998. Roberto murió esta mañana. El certificado de defunción dice: causas naturales relacionadas con fallo renal, herencia, 450,000 pesos. Los diarios continuaban con detalles similares sobre la muerte de su segundo esposo, Fernando, quien había muerto de ataque al corazón, después de meses de ser envenenado con Digitalis, un medicamento para el corazón que en dosis altas causa paro cardíaco. Pero lo que más me horrorizó fue encontrar una carpeta marcada Mamá Esperanza, plan final. Dentro había copias de mi testamento, donde Mónica era mi única heredera, documentos de mis cuentas bancarias e inversiones. ¿Cómo había conseguido esa información? Una póliza de seguro de vida de 2,000 pesos que yo no recordaba haber firmado. Un plan detallado para envenenarme gradualmente durante varios meses, y una nota que decía: acelerar plan. Mamá está empezando a sospechar. Dosis letal de cianuro en chocolate. Culpar a David si es necesario. Mi propia hija había estado planeando asesinarme durante meses, pero había más. Una caja marcada antes de la adopción contenía documentos que me destrozaron completamente. Mónica no había perdido a sus padres en un incendio accidental. Los había asesinado cuando tenía 5 años, usando fósforos para prender fuego a la casa mientras dormían. Los trabajadores sociales habían fabricado la historia del trauma para que fuera más fácil encontrarle una familia adoptiva. Durante 30 años había estado criando y protegiendo a una asesina serial. Escuché pasos en las escaleras. Rápidamente guardé los documentos más importantes en mi bolsa y corrí hacia mi cuarto, llegando justo a tiempo para fingir que estaba durmiendo cuando Mónica abrió mi puerta. «Mamá, ¿estás bien?» Escuché ruidos. «Solo fui al baño, mi amor. Regreso a dormir». «Que descanses, mamá. Mañana vamos a ir a ver a David temprano». Después de que se fue, me quedé despierta el resto de la noche, planificando exactamente cómo iba a asegurarme de que Mónica pagara por todos sus crímenes. Al día siguiente, mientras Mónica se duchaba, llamé al detective Morales desde el jardín trasero de la casa. «Detective, necesito verla urgentemente. He encontrado evidencia importante sobre el envenenamiento de David». «¿Qué tipo de evidencia?» «El veneno usado para envenenar a David, documentos que prueban que mi hija ha matado antes, y evidencia de que planeaba matarme a mí también». Hubo un silencio largo. «Señora Morales, ¿está segura de lo que me está diciendo?» «Completamente segura. Detective, mi hija es una asesina serial. ¿Puede traer esa evidencia a la estación?» «Sí, pero necesito hacerlo sin que ella lo sepa». «¿Pueden mandar una patrulla para que parezca una visita de seguimiento rutinaria?» «Por supuesto». Llegamos en 20 minutos. Cuando Mónica bajó a desayunar, ya había escondido todos los documentos importantes en mi auto. «Mamá, ¿cómo dormiste?» «Bien, considerando las circunstancias. He estado pensando en lo que pasó ayer. Creo que deberíamos contratar un detective privado para investigar quién envenenó a David».
¿Por qué un detective privado? La policía está investigando. Porque la policía puede tomar meses. Yo quiero encontrar al culpable ahora. Mónica, ¿tienes alguna teoría sobre quién pudo haber hecho esto? Bueno, dijo mientras untaba mermelada en su tostada con movimientos calculados. David ha estado muy estresado por el trabajo últimamente. Tal vez alguien de su oficina que esté celoso de su éxito. O tal vez algún cliente insatisfecho. Exactamente. O tal vez se detuvo y me miró con expresión pensativa. Tal vez alguien que sabe sobre tu dinero y quería lastimarte a ti usando a David. ¿Qué quieres decir? Mamá, todo el mundo sabe que eres rica. Tu casa, tus inversiones, tu herencia de papá Rafael. Tal vez alguien pensó que si algo te pasaba a ti, David y yo heredaríamos todo, y después podrían chantajearnos o lastimarnos para conseguir el dinero. Era brillante la manera como estaba plantando semillas de explicaciones alternativas, pero ya no funcionaban conmigo. Mónica, ¿tú sabes cuánto dinero tengo? No exactamente, pero sé que es considerable. ¿Cómo lo sabes? Porque has trabajado como contadora durante 40 años, porque papá Rafael te dejó bien asegurada y porque siempre has sido muy cuidadosa con el dinero. ¿Has visto alguna vez mis estados de cuenta? Por supuesto que no. No soy el tipo de persona que espía las finanzas de su madre. Pero yo había encontrado copias de todos mis documentos financieros en su estudio la noche anterior. El timbre sonó. Era la detective Morales con 2 oficiales uniformados. Buenos días, señoras. Solo venimos a hacer algunas preguntas de seguimiento. Por supuesto, dijo Mónica inmediatamente. ¿Hay algo nuevo sobre David? Su esposo está estable, pero todavía crítico. Hemos confirmado definitivamente que fue envenenado con cianuro. ¿Tienen alguna idea de cómo pudo haber pasado? Estamos investigando varias posibilidades. Señora Morales, me dijo la detective. ¿Podríamos hablar con usted en privado por unos minutos? Por supuesto. Salimos al jardín, donde yo le entregué discretamente la bolsa con evidencia. Detective, todo está ahí. El frasco de cianuro que encontré en su cocina, los diarios donde documenta cómo asesinó a sus 2 esposos anteriores y los planes que tenía para asesinarme. La detective Morales examinó rápidamente algunos de los documentos. Su expresión se endureció progresivamente. Señora Morales, esto es evidencia de múltiples homicidios. ¿Por qué no reportó estas muertes anteriores? Porque no sabía que habían sido asesinatos hasta anoche. Durante 30 años pensé que habían sido muertes naturales. ¿Y está segura de que estos documentos son auténticos? Detective, reconozco la letra de mi hija. Estos diarios están escritos de su puño y letra. Vamos a necesitar que venga con nosotros para dar una declaración formal. Y vamos a arrestar a su hija inmediatamente. ¿Puedo pedirle un favor? ¿Cuál? ¿Pueden esperar hasta que yo me vaya? No quiero estar presente cuando la arresten. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que ha hecho, es mi hija. Y durante 30 años la amé con todo mi corazón. No quiero que mis últimos recuerdos de ella sean esposada y siendo llevada a la cárcel. La detective Morales asintió con comprensión. Váyase ahora. Nosotros nos encargamos del resto. Regresé a la casa donde Mónica estaba lavando platos, silbando suavemente como si fuera un día normal. Mónica, me voy a ir a casa. Necesito algunas cosas y quiero descansar en mi propia cama. ¿Estás segura, mamá? Preferiría que te quedaras aquí donde puedo cuidarte. Estoy segura. La abracé por última vez, sintiendo la extraña sensación de abrazar a una extraña que tenía la cara de mi hija. Te amo, Mónica. Yo también te amo, mamá. Pero las dos sabíamos que era mentira. 3 días después, recibí una llamada del hospital. David había despertado y estaba pidiendo verme urgentemente. Cuando llegué a su habitación, estaba pálido y débil, pero sus ojos estaban alerta y llenos de una intensidad que no había visto antes. Esperanza, me dijo con voz ronca. Gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado en el infierno, pero vivo, gracias a ti. ¿Gracias a mí? Sé que intercambiaste las tazas. Mónica me lo dijo cuando pensó que yo estaba inconsciente. Mi sangre se congeló. ¿Qué más dijo? Que había preparado el chocolate especialmente para ti. Que había estado planeando envenenarte durante meses, pero que tú habías arruinado todo al intercambiar las tazas. David, ¿desde cuándo sabías que Mónica estaba tratando de envenenarte? Desde hace unos 6 meses. Empecé a sentirme mal después de las comidas, pero solo después de las comidas que ella preparaba. Al principio pensé que era paranoia. Después empecé a fingir que comía y después tirar la comida en secreto. ¿Por qué no la dejaste? ¿Por qué no fuiste a la policía?
David bajó la mirada avergonzado. «Porque me amenazó contigo». «¿Conmigo?» Dijo que si yo trataba de dejarla o si reportaba algo a las autoridades, te iba a matar. Dijo que tenía formas de envenenarte que parecerían muerte natural y que nadie sospecharía porque eres una mujer mayor. ¿Y tú le creíste? Esperanza. Encontré los diarios de Mónica hace como un año. Sé lo que les hizo a sus otros maridos. Sé que es una asesina. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo le dices a una madre que su hija es un monstruo? Tú la amas tanto, has sacrificado tanto por ella. Pensé que si yo podía soportar el envenenamiento gradual, tal vez eventualmente encontraríamos una manera de escapar juntos. David, ¿sabías que ella planeaba matarme? Sospechaba. Últimamente había estado haciendo preguntas sobre tu testamento, sobre tus finanzas, sobre si tenías algún seguro de vida. ¿Te dijo por qué quería matarme? Dinero. Mónica cree que eres millonaria. ¿Y lo soy? David me miró con sorpresa. ¿No lo sabes? Sé que tengo algunos ahorros y inversiones, pero nunca he calculado el total exacto. Esperanza, tienes más de 10 millones de pesos en varias cuentas e inversiones. La cifra me dejó sin aliento. ¿Cómo sabes eso? Porque Mónica me pidió que revisara tus finanzas como favor familiar. Pensé que era para ayudarte con planeación financiera, pero ahora me doy cuenta de que estaba calculando cuánto dinero heredaría cuando murieras. David, hay algo que tienes que saber. Mónica ya fue arrestada. Su expresión cambió a alivio puro. ¿En serio? La policía encontró evidencia de que asesinó a sus 2 esposos anteriores y evidencia de que planeaba matarme. Está en la cárcel sin derecho a fianza. David comenzó a llorar. Esperanza, he estado viviendo en terror durante meses. Cada comida podía ser la última. Cada noche me quedaba despierto preguntándome si despertaría por la mañana. ¿Por qué no huiste? ¿Por qué te quedaste en esa casa con ella? Porque te amo como a la madre que nunca tuve. No podía dejarla libre para que te lastimara. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre había arriesgado su vida para protegerme de mi propia hija. David, ¿qué sabías exactamente sobre los otros maridos de Mónica? Sabía que ambos habían muerto jóvenes y que ella había heredado todo su dinero, pero no fue hasta que encontré sus diarios que me di cuenta de que los había asesinado. ¿Leíste los diarios completos? Sí. Es escalofriante, Esperanza. Escribía sobre cada dosis de veneno como si estuviera escribiendo recetas de cocina, completamente sin emociones, totalmente calculado. ¿Había algo en los diarios sobre mí? David asintió tristemente. Páginas y páginas de planes para matarte. Había estado estudiando tu rutina durante meses, encontrando la mejor manera de envenenarte sin que pareciera sospechoso. ¿Cuándo iba a hacerlo? Originalmente había planeado hacerlo gradualmente durante varios meses para que pareciera muerte natural, pero últimamente había decidido acelerar el plan. ¿Por qué? Porque pensó que estabas empezando a sospechar de ella. Escribió que habías estado haciendo preguntas sobre sus finanzas y que habías mencionado que querías conocer mejor a sus esposos anteriores. Nunca hice esas preguntas. Lo sé. Creo que Mónica estaba volviéndose paranoica. Cuando los asesinos seriales han estado activos durante mucho tiempo, a menudo empiezan a ver amenazas donde no las hay. David, hay algo más que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Crees que Mónica realmente me amaba? ¿Aunque sea un poco? David me miró con compasión profunda. Esperanza, basándome en lo que leí en sus diarios, no creo que Mónica sea capaz de amar a nadie. Te veía como una fuente de dinero y protección, pero no como una madre. ¿Qué escribía sobre mí específicamente? Escribía sobre ti como si fueras un proyecto de inversión a largo plazo. Calculaba cuánto dinero habías gastado en ella durante años, cuánto valía tu herencia, cuánto tiempo tendría que esperar para heredar todo. ¿Alguna vez escribió algo afectuoso sobre mí? David bajó la mirada. No, Esperanza, lo siento. Por primera vez, desde que había empezado esta pesadilla, comencé a llorar realmente. No lágrimas de shock o miedo, sino lágrimas de duelo genuino por la hija que pensé que tenía, pero que nunca había existido realmente. Una semana después del arresto de Mónica, la detective Morales me citó en la estación de policía para una reunión que cambiaría completamente mi comprensión de la situación. Señora Morales, me dijo mientras me sentaba en su oficina, hemos estado investigando el pasado de su hija basándonos en la evidencia que usted nos proporcionó. Lo que hemos descubierto es peor de lo que cualquiera de nosotros imaginó. ¿Qué han encontrado?
Mónica no solo ha matado a sus 2 esposos. Hemos identificado al menos 6 víctimas más durante los últimos 30 años. La habitación comenzó a dar vueltas. 6 más. 3 novios de la universidad que murieron en accidentes extraños. Un jefe que murió de ataque al corazón después de no darle una promoción que ella quería. Un vecino anciano que murió de causas naturales después de quejarse de que sus gatos hacían demasiado ruido. Y una compañera de trabajo que murió en un accidente automovilístico después de reportar que Mónica había estado robando dinero de la empresa. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta del patrón? Porque Mónica es extremadamente inteligente. Espaciaba los asesinatos por años, usaba métodos diferentes cada vez y siempre tenía coartadas sólidas. Además, se mudaba frecuentemente, así que nunca había múltiples muertes en la misma jurisdicción policial. Detective, ¿hay algo sobre cuándo era niña? La detective Morales abrió otro archivo. Ahí es donde la situación se vuelve realmente perturbadora. Hemos estado investigando el incendio que supuestamente mató a sus padres biológicos. Y no fue un accidente. Y Mónica no tenía 5 años cuando pasó. ¿Qué quiere decir? Mónica tenía 8 años cuando asesinó a sus padres biológicos. Los trabajadores sociales falsificaron su edad para hacerla más adoptable e inventaron la historia del trauma para explicar su comportamiento psicopático. ¿Los trabajadores sociales sabían que había matado a sus padres? Al menos uno de ellos sabía. Elena Vázquez, la mujer que supervisó su adopción, dejó notas en el expediente que indican que sabía que Mónica había iniciado el incendio deliberadamente. ¿Por qué me permitieron adoptarla si sabían que era peligrosa? Porque Elena Vázquez recibió un soborno de 50,000 pesos para falsificar los documentos y encontrarle una familia a Mónica. ¿Un soborno de quién? Esa es la parte más escalofriante. El soborno vino de la herencia de los padres biológicos de Mónica. Incluso a los 8 años, era lo suficientemente inteligente para sobornar a oficiales del gobierno para conseguir lo que quería. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Detective, ¿esto significa que durante 30 años he estado criando a una asesina serial? ¿Significa que usted fue víctima de un engaño elaborado que comenzó cuando Mónica era una niña? Usted no tenía manera de saber la verdad. Pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Señora Morales, los psicópatas como Mónica son maestros de la manipulación. Estudian a sus víctimas durante años, aprenden exactamente qué botones presionar para conseguir lo que quieren. Usted quería ser madre más que nada en el mundo y Mónica explotó ese deseo. ¿Hay más víctimas de las que no sabemos? Estamos investigando. Basándonos en sus patrones de comportamiento, estimamos que puede haber matado hasta 20 personas durante su vida. ¿20 personas? Mónica comenzó a matar a los 8 años y nunca se detuvo. Es uno de los casos más extremos de psicopatía que hemos visto. Detective, ¿qué va a pasar con ella ahora? Va a ser juzgada por múltiples asesinatos en primer grado. Con la evidencia que tenemos, probablemente recibirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Quiere verla? La pregunta me sorprendió. ¿Puedo? Sí, pero debo advertirle que Mónica está pidiendo verla constantemente. Dice que necesita explicarle algo importante. ¿Algo importante? No sabemos qué. Pero, señora Morales, si decide visitarla, tenga mucho cuidado. Incluso en la cárcel, Mónica sigue siendo extremadamente manipulativa. ¿Cree que debería verla? Esa decisión es completamente suya. Pero si decide hacerlo, recomiendo que prepare mentalmente para escuchar cosas que pueden ser muy perturbadoras. ¿Qué tipo de cosas? Mónica ha estado hablando con los psicólogos de la cárcel. Ha hecho algunas declaraciones sobre usted que no son agradables. ¿Qué tipo de declaraciones? Dice que nunca la amó realmente. Dice que usted solo la adoptó para sentirse mejor consigo misma después de no poder tener hijos biológicos. Dice que usted la utilizó para llenar el vacío en su vida. ¿Y usted cree que eso es verdad? Señora Morales, basándome en todo lo que he observado sobre usted durante esta investigación, creo que usted genuinamente amó a esa niña con todo su corazón. El hecho de que ella no pudiera corresponder ese amor no es culpa suya. Detective, quiero verla. ¿Está segura? Sí. Después de 30 años, creo que merezco escuchar la verdad de su boca. La cárcel del condado era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y desesperanza. Cuando entré a la sala de visitas,
Mónica ya estaba sentada en una mesa de metal, usando el uniforme naranja de las internas. Se veía pequeña y vulnerable, exactamente como la niña de 5 años que había llegado a mi casa 30 años atrás. «Mamá», me dijo con voz suave cuando me senté frente a ella, «gracias por venir, Mónica». «Mamá, hay tantas cosas que necesito explicarte. Estoy escuchando. Primero, quiero que sepas que lamento mucho todo lo que pasó. Nunca quise lastimar a David, y definitivamente nunca quise lastimarte a ti». Era la misma voz dulce y manipulativa que había usado durante 30 años, pero ahora yo sabía exactamente lo que era. «Mónica, la policía me dijo que has matado a por lo menos 8 personas». «Mamá, eso no es verdad. Algunas de esas muertes fueron accidentes, y otras fueron personas malas que se lo merecían». «¿Personas malas como tus esposos?» «Roberto me golpeaba, mamá. Nunca te lo dije porque no quería preocuparte, pero me pegaba todas las noches. Lo que le hice fue defensa propia». «¿Y Fernando?» «Fernando estaba robando dinero de clientes ancianos en su trabajo. Era un ladrón que arruinaba las vidas de gente inocente». «¿Y el vecino que se quejaba de tus gatos? ¿Cómo sabes de eso?» «La policía me dijo». «¿Por qué lo mataste?» «Mamá, él amenazó con envenenar a mis gatos. No podía permitir eso». «Mónica, ¿mataste a tus padres biológicos cuando tenías 8 años?» Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de vulnerabilidad se deslizó por un momento, revelando algo frío y calculador debajo. «¿Quién te dijo eso?» «La policía investigó el incendio. Saben que no fue accidente». «Mamá, ellos no entienden lo que realmente pasó. Entonces explícamelo tú. Mis padres biológicos eran monstruos. Me hacían cosas terribles que una niña nunca debería experimentar». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que no puedo repetir. Cosas que me dañaron tanto que tuve que defenderme». «¿Matándolos?» «Fue la única manera de escapar». «Mónica, ¿por qué mentiste sobre tu edad?» «No mentí. Los trabajadores sociales se confundieron con los documentos». «Mónica, sé que sobornaste a Elena Vázquez para que falsificara tu expediente». «¿Sobornar?» «Mamá, yo tenía 8 años. ¿Cómo iba a sobornar a alguien?» «Con el dinero de la herencia de tus padres». «Mamá, creo que la policía te está mintiendo para ponerte en mi contra». «Mónica, ¿alguna vez me amaste realmente?» La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era la pregunta que había estado evitando hacer porque tenía miedo de la respuesta. Mónica me miró en silencio durante largos segundos. Pude ver su mente trabajando, calculando qué respuesta me daría. «Por supuesto que te amé, mamá. Eres la única madre que he conocido». «Esa no es una respuesta real». «¿Qué quieres decir?» «Te pregunté si me amaste, no si me considerabas tu madre». «Mamá, ¿por qué me preguntas eso?» «Porque encontré tus diarios, leí lo que escribiste sobre mí. Sé que me veías como una fuente de dinero, no como una madre». La máscara se deslizó completamente. La expresión en el rostro de Mónica cambió a algo que nunca había visto antes, frialdad pura y desprecio absoluto. «¿Quieres saber la verdad?», me dijo con voz helada. «Sí. No, nunca te amé, ni por un segundo durante 30 años». Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas, pero continué. «¿Por qué? Porque eres patética. Eres una mujer desesperada que estaba tan hambrienta de ser madre que adoptaste a una niña sin hacer ninguna investigación real sobre su pasado. Confié en los trabajadores sociales. Confiaste porque querías confiar, porque era más fácil creer una mentira bonita que investigar la verdad fea. Mónica, ¿sabes lo fácil que fue manipularte? Desde el primer día que llegué a tu casa, supe exactamente qué tipo de mujer eras. Solitaria, necesitada, desesperada por amor. Todo lo que tenía que hacer era actuar como la niña dañada que necesitaba sanación, y tú me diste todo lo que quería, todo que querías. Protección, dinero, una coartada perfecta. ¿Quién va a sospechar que una mujer que fue adoptada por una contadora respetable es una asesina? ¿Entonces nunca sentiste nada por mí? Sentí gratitud por tu utilidad. Sentí satisfacción por lo fácil que era controlarte. ¿Pero amor? No, mamá. Los psicópatas no aman. ¿Entonces admites que eres psicópata? Admito que soy superior. Admito que soy más inteligente que las personas normales como tú. ¿Superior por matar gente inocente? ¿Superior por hacer lo que es necesario para conseguir lo que quiero? ¿Y qué querías de mí? Tu dinero, obviamente. Pero también quería ver cuánto tiempo podía mantener el engaño. Se volvió un juego interesante. ¿Un juego? Un experimento psicológico.
¿Por cuánto tiempo puedo hacer que una mujer inteligente crea que soy su hija amorosa mientras planeo matarla? ¿Y la respuesta? 30 años. Eres más estúpida de lo que pensé. En ese momento, finalmente entendí completamente quién era Mónica realmente. No era mi hija. Nunca había sido mi hija. Era una depredadora que había usado mi amor maternal como arma contra mí durante 3 décadas. ¿Sabes qué, Mónica? ¿Qué? Gracias. ¿Gracias por qué? Por finalmente mostrarme tu verdadero rostro. Durante 30 años me culpé por no ser suficientemente buena madre para ti. Ahora sé que el problema nunca fui yo. El problema sigue siendo tú, mamá. El problema es que eres débil. No, Mónica. El problema eres tú. Eres un monstruo que se alimenta de la bondad de otras personas. Me levanté para irme. Mamá, espera. ¿Qué? Todavía te necesito. ¿Para qué? Para testificar en mi juicio. Para decirle al juez que tuve una infancia difícil, que merece compasión. No, no. Voy a testificar en tu juicio, Mónica. Pero voy a testificar sobre lo que realmente eres. Su rostro se contorsionó con rabia pura. Si haces eso, te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo que encontraré una manera de lastimarte, incluso desde la cárcel. Mónica, durante 30 años tuve miedo de decepcionarte. Ahora tú deberías tener miedo de mí. Salí de la cárcel sintiendo como si me hubiera quitado un peso de 30 años de mis hombros. 3 meses después, el juicio de Mónica comenzó en el tribunal del condado. Como había prometido, testifico en su contra, contando exactamente lo que había descubierto sobre sus crímenes y su verdadera naturaleza. El fiscal tenía evidencia abrumadora: los diarios detallados de Mónica, el cianuro encontrado en su casa, testimonios de David y evidencia forense de los asesinatos de sus 2 esposos. Mónica había contratado al mejor abogado defensor del Estado, pagado con el dinero que había robado de las herencias de sus víctimas. Su estrategia de defensa era predecible: alegar locura temporal causada por trauma de la infancia. Mi cliente, argumentó su abogado durante los alegatos iniciales, es víctima de abuso severo que la llevó a un estado mental alterado. Los actos que cometió fueron resultado de trauma psicológico, no de malicia calculada. Pero los diarios de Mónica contaban una historia diferente. Página tras página de planificación meticulosa, cálculos financieros precisos y documentación detallada de cada asesinato. No había evidencia de locura, solo evidencia de una mente fría y calculadora. El momento decisivo llegó cuando David testificó. Todavía débil por el envenenamiento, contó cómo Mónica lo había amenazado con matarme si él trataba de escapar o buscar ayuda. La acusada me dijo específicamente, testificó David, que había perfeccionado métodos de asesinato que no podían ser detectados por autopsias rutinarias. Me dijo que había matado antes y que mataría otra vez si no cooperaba con sus planes. ¿Y usted le creyó? Completamente. Mónica me mostró fotos de sus víctimas anteriores y me explicó exactamente cómo había matado a cada una. ¿Ella guardaba fotos de sus víctimas? Sí, como trofeos. El fiscal presentó las fotografías que la policía había encontrado en el estudio de Mónica. Fotografías de sus 2 esposos muertos, del vecino anciano, de sus víctimas anteriores, todas organizadas cuidadosamente en álbumes con fechas y notas escritas a mano. Cuando llegó mi turno de testificar, había decidido contar toda la verdad, sin importar qué tan dolorosa fuera. «Señora Morales», me preguntó el fiscal, «¿cuál fue su relación con la acusada? Durante 30 años pensé que era su madre adoptiva. Ahora sé que fui su víctima. ¿Puede explicar esa declaración?» Mónica me manipuló desde el primer día que llegó a mi casa. Me estudió, aprendió mis debilidades y pasó 3 décadas explotando mi amor maternal para conseguir dinero, protección y cobertura para sus actividades criminales. ¿En algún momento sospechó que era peligrosa? Hubo incidentes durante los años que debieron haberme alertado, pero yo estaba tan determinada a ser una buena madre que racionalicé todo. ¿Qué tipo de incidentes? Animales muertos, otras personas que se enfermaban después de interactuar con ella, comportamientos manipulativos, pero siempre encontraba explicaciones porque no podía aceptar que había adoptado a una depredadora. ¿Mónica alguna vez expresó remordimiento por sus acciones? Nunca. Cuando confronté sobre sus crímenes, me dijo que las víctimas se lo merecían y que ella era superior a las personas normales. ¿Cree que Mónica es capaz de rehabilitación? No.
Mónica es un depredador que ve a otras personas como objetos que existen para su beneficio. No hay evidencia de que tenga capacidad para empatía o remordimiento genuino. El abogado defensor trató de desacreditar mi testimonio durante el contrainterrogatorio. Señora Morales, ¿no es cierto que usted está resentida con mi cliente porque descubrió que no la amaba de la manera que usted esperaba? No estoy resentida. Estoy horrorizada de haber protegido a una asesina serial durante 30 años. ¿No es cierto que usted adoptó a mi cliente para llenar un vacío en su propia vida? Adopté a Mónica porque quería ser madre. Eso no justifica que me haya usado para facilitar múltiples asesinatos. ¿No es posible que usted haya malinterpretado las acciones de mi cliente debido a su propio dolor emocional? Consejero, encontré diarios escritos de puño y letra de su cliente documentando exactamente cómo asesinó a 8 personas. No hay malinterpretación posible. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de asesinato en primer grado en todos los cargos. Mónica no mostró emoción alguna cuando se leyó el veredicto. Me miró directamente mientras el juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y pude ver en sus ojos la misma frialdad que había visto durante nuestra última conversación en la cárcel. Después del juicio, David y yo nos sentamos en los escalones del tribunal, procesando el final de esta pesadilla. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Liberada», respondí honestamente. «Por primera vez en 30 años me siento completamente libre». ¿Te arrepientes de haberla adoptado? Me arrepiento de no haber visto las señales de peligro antes, pero no me arrepiento de haber tratado de salvar a una niña que pensé que necesitaba amor. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a vivir mi vida por primera vez en 30 años. Voy a hacer las cosas que quiero hacer, no las cosas que hago para complacer o proteger a un depredador. ¿Y nosotros? ¿Seguimos siendo familia? David había sido la única víctima genuina en toda esta situación, además de mí. Había arriesgado su vida para protegerme de Mónica. Somos la única familia real que hemos tenido durante años. Esa noche, regresé a mi casa y quemé todas las fotografías, regalos y recuerdos de Mónica. No por rabia, sino por liberación. Era hora de cerrar el capítulo más doloroso de mi vida y comenzar uno nuevo. 5 años después del juicio, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa en Cuernavaca, observando a David jugar con sus 2 hijos adoptivos. Había tomado la decisión de mudarme fuera de la ciudad, donde había pasado 30 años viviendo una mentira. Y David había decidido mudarse conmigo después de que nos convertimos en algo más que sobrevivientes. Nos convertimos en familia elegida. La casa en Cuernavaca era exactamente lo opuesto a la vida que había tenido con Mónica. Abierta, llena de luz, honesta. David había adoptado a 2 hermanos, Carlos de 7 años y Ana de 5, cuya madre había muerto en un accidente y que no tenían familia extendida. Después de todo lo que habíamos pasado, ambos entendíamos el valor de crear familia basada en amor genuino en lugar de obligación o manipulación. «Abuela Esperanza, ¿nos puedes contar un cuento?», me preguntó Ana esa tarde, acurrucándose en mi regazo después de cenar. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué tipo de cuento quieres?» «Un cuento sobre una bruja mala que se convierte en buena». Carlos, quien era más serio que su hermana menor, intervino. «Ana, las brujas malas no se convierten en buenas. Por eso son malas». Era una distinción que había aprendido dolorosamente durante los últimos años. Algunas personas son fundamentalmente destructivas, y no hay cantidad de amor o paciencia que pueda cambiar eso. «Carlos tiene razón», le dije a Ana suavemente. «Pero puedo contarte un cuento sobre una mujer que aprendió a protegerse de las brujas malas». Mientras les contaba una versión muy editada de mi propia historia, pensé en cómo había cambiado mi vida desde el juicio de Mónica. Primero, había vendido todo lo que me conectaba con mi vida anterior: la casa donde había criado a Mónica, los muebles que había comprado pensando en crear un hogar familiar, incluso mi negocio de contabilidad que había construido durante décadas. Había empezado completamente de cero a los 67 años. Segundo, había establecido una fundación que ayudaba a identificar y apoyar a víctimas de manipulación familiar. Trabajaba con psicólogos y trabajadores sociales para entrenar a familias adoptivas sobre señales de advertencia de trastornos de personalidad en niños. Mi objetivo era asegurar que ninguna otra persona pasara 30 años sin darse cuenta de que estaba criando a un depredador. Tercero,
Había aprendido a confiar en mi instinto. Durante años con Mónica, había ignorado señales de peligro porque quería creer en la versión idealizada de maternidad que había creado en mi mente. Ahora, cuando algo se sentía mal, investigaba en lugar de racionalizar. «Abuela, ¿la bruja mala de tu cuento fue a la cárcel para siempre?», preguntó Carlos. «Sí, mi amor, para siempre». «¿Y nunca puede salir?». «Nunca». «¿Pero qué pasa si dice que lo siente?». Era una pregunta perceptiva de un niño de 7 años. «Carlos, algunas personas dicen que lo sienten, pero no lo sienten realmente. Solo lo dicen para conseguir lo que quieren». «¿Cómo puedes saber la diferencia?». «Observas sus acciones, no solo escuchas sus palabras. Si alguien realmente lo siente, cambia su comportamiento. Si solo está fingiendo, sigue haciendo las mismas cosas malas». David se acercó a nosotros después de terminar de lavar los platos. «¿Contando cuentos de brujas otra vez?». «Los niños quieren entender por qué algunas personas son malas», le respondí. «Es una pregunta importante», dijo David, sentándose junto a nosotros en el jardín. «¿Saben qué? Creo que la parte más importante de cualquier cuento sobre brujas malas es recordar que las personas buenas siempre pueden encontrar maneras de protegerse». «¿Como ustedes se protegieron de la bruja mala?», preguntó Ana. «Exactamente como nosotros», confirmé. «Siendo valientes, diciéndonos la verdad y cuidándonos unos a otros». Esa noche, después de acostar a los niños, David y yo nos sentamos en la terraza a observar las estrellas. «¿Alguna vez piensas en ella?», me preguntó. «¿En Mónica?». «A veces, pero ya no con dolor». «¿Con qué?». «Con alivio de que esté donde no puede lastimar a nadie más». «¿Crees que alguna vez se arrepentirá realmente de lo que hizo?». «No». Los psicólogos que la evaluaron dijeron que es incapaz de remordimiento genuino. Para ella, sus víctimas no eran personas reales, eran obstáculos o herramientas. «¿Te arrepientes de haber adoptado?». Era una pregunta que David me había hecho varias veces durante los años, siempre con gentileza, pero con curiosidad genuina. «Me arrepiento de haber adoptado sin investigar suficientemente, pero no me arrepiento de haber querido ser madre. Y definitivamente no me arrepiento de haber adoptado a Carlos y Ana contigo». «¿Cuál es la diferencia?». «La diferencia es que Carlos y Ana son niños que necesitan amor y seguridad. Mónica era un depredador que necesitaba víctimas». «¿Cómo sabemos que Carlos y Ana no son como Mónica?». «Porque hemos estado observando cuidadosamente durante 2 años. Vemos empatía genuina. Vemos remordimiento real cuando cometen errores. Vemos capacidad para formar vínculos emocionales auténticos. Y más importante, si vemos señales de advertencia, las vamos a enfrentar inmediatamente en lugar de racionalizarlas». «¿Pero no tienes miedo de volver a equivocarte?». «Tengo miedo, pero no tanto como para no intentar. David, durante 30 años confundí el amor con la negación. Ahora sé que el amor real requiere ver a las personas claramente, incluso cuando lo que vemos no es lo que esperábamos». «¿Y si Mónica trata de contactarnos cuando los niños sean mayores?». «Los niños van a saber la verdad sobre Mónica desde que sean lo suficientemente grandes para entenderla. Van a saber por qué está en la cárcel, van a saber que es peligrosa y van a saber que no tienen obligación de tener relación con ella». «¿Crees que eso los va a traumatizar?». «Creo que va a ser menos traumático que la alternativa de descubrir la verdad de maneras más dolorosas cuando sean adultos». Recibí una carta de Mónica la semana pasada. Era la primera comunicación que había tenido conmigo en 5 años. La carta era típicamente manipulativa. Se disculpaba por malentendidos del pasado y decía que había encontrado la religión en la cárcel. Quería que la visitara para que pudiéramos sanar nuestra relación. Tiré la carta sin terminar de leerla. Había aprendido que algunas relaciones no necesitan sanación, necesitan terminación completa. En lugar de eso, uso mi energía para construir relaciones reales con personas que son capaces de amor genuino. David, Carlos, Ana, mis amigos en Cuernavaca, las familias con las que trabajo a través de mi fundación. A los 72 años, finalmente entiendo lo que significa tener una familia real. No es perfecta, no es sin conflictos, pero es honesta. Cuando Carlos tiene rabietas, no tengo que preguntarme si está manipulándome. Es un niño normal expresando emociones normales. Cuando Ana me dice que me ama, no tengo que preguntarme qué quiere a cambio. Es una niña que realmente siente afecto. Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo sin miedo constante de estar siendo engañada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir,
Pensé en la carta de Mónica y en la diferencia entre perdón y liberación. No perdoné a Mónica porque el perdón implica relación, y nosotras ya no tenemos relación. En lugar de eso, me liberé de ella. Me liberé de la culpa, de la esperanza de que cambiara, de la necesidad de entender por qué era como era. Mónica era un depredador que había usado mi amor como arma contra mí durante 30 años. Ahora era un depredador en una jaula, donde no podía lastimar a nadie más, y yo era finalmente libre para ser la madre, abuela y mujer que siempre había querido ser, pero que nunca había podido ser mientras protegía a un monstruo.